Hebreos capítulo 12, y les invito a que me ayuden a leer el versículo 2. Solamente hasta la segunda coma. Hebreos capítulo 12, versículos 2, solamente la parte que abarca hasta la segunda coma. Todos juntos leemos, hermanos, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra vez, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El título de este mensaje es Jesús, autor y consumador de la fe. Jesús, autor y consumador de la fe. Les invito a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora te agradecemos esa maravillosa oportunidad de poder estar en este lugar para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por este clima, Señor, que podemos disfrutar de él, por este calor, Señor, algo fuerte, Padre Celestial, pero gracias porque tenemos este lugar donde podemos también cubrirnos un poco de ello, Padre Celestial. Gracias por cada uno de mis hermanos, de los que se encuentran aquí presentes. Gracias por aquellos que volvieron a estar hoy por la tarde y por aquellos que hoy están en la tarde, Padre Celestial. Permítenos aprender de tu palabra, meditar un poco en el mensaje, Señor, reflexionar en él y llevarlo a la práctica, Señor, que sea de ayuda y sustento a nuestras vidas, Señor, en todo nuestro diario vivir. Todo por rogártelo y pedírtelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy quiero hablarles, hermanos, de algo muy importante que quizá no va a ser nuevo para nosotros, pero que es posible que la mayoría de nosotros o algunos de nosotros no hemos considerado. Hablar de la carta a los Hebreos es hablar de una carta que se escribe con el propósito de alentar a hermanos que estaban desanimándose y que se estaban alejando, algunos desviándose de la fe, y otros querían alejarse, hermanos, del camino por las continuas acusaciones que se les hacía a ellos. Los ataques que recibían, aunque eran judíos, ellos hebreos, aunque eran personas que se habían convertido al Señor y que en su momento habían iniciado bien, al tiempo que el escritor a los Hebreos escribe, lo hace porque los cristianos en esta localidad o en el lugar a quienes escribe estaban siendo atacados y perseguidos, hermanos, por el simple hecho de ser cristianos. Recuerde usted que en el primer siglo, en este tiempo, era un delito el ser cristiano, se consideraba un delito. Todo aquel que era cristiano era una persona que estaba en contra del emperador. Aquel que no rendía adoración al emperador, por lo tanto, se convertía en su enemigo. Así que los cristianos en el primer siglo de por sí batallaban, hermanos, por el simple hecho de ser cristianos. Persecuciones grandes venían a sus vidas, hermanos. Pasaban por circunstancias difíciles, circunstancias que a lo mejor no son iguales que las de nosotros, por las que atravesamos al día de hoy nosotros, pero algunas de ellas sí, otras son más fuertes que las que hoy nosotros podemos pasar. Por ejemplo, hoy en nuestros días no es considerado un delito ser cristiano. Hoy en nuestros días tenemos la libertad, usted y yo, de reunirnos, de abrir la Biblia, tomarla en nuestras manos, leerla cuando queramos, en cualquier lugar donde andemos, y no nos causa ningún problema. No anda una patrulla o alguien del gobierno que nos va a levantar cuando nos ve con la Biblia en mano. No anda nadie persiguiéndonos a nosotros por esa situación. Los problemas que afrontaban los cristianos mayormente en el primer siglo, hermanos, eran problemas por lo que se generaban por el simple hecho de ser cristianos. Ellos eran perseguidos, eran ultrajados, se les quitaban sus bienes, algunos llegaron hasta morir, hermanos. Podemos leer en esta misma carta cómo el escritor nos enseña algunos de los padecimientos que
ya con anterioridad habían pasado los hebreos. Pero la carta tiene el fin de demostrar que los padecimientos que ellos tienen, hermanos, son pasajeros y que tarde o temprano va a llegar su recompensa. Pero los alienta y los exhorta a no desmayar, a no alejarse del camino que han elegido. Les demuestra que no es necesario que ellos tengan un sumo sacerdote como lo tenían los judíos físicamente. Les dice, tenemos nosotros el único y tal sumo sacerdote que es Jesucristo. Ya no necesitamos nosotros de sacrificios como los judíos buscan justificarse, sino que nosotros tenemos un sacrificio que fue entregado una vez y para siempre, no para solamente remover ahí el pecado, sino para quitarlo de en medio. Es Jesucristo el gran sacrificio, único sacrificio que se ha ofrecido. Y entonces el escritor a los hebreos los exhorta. El capítulo 12 es una exhortación, es una continuación, a manera de conclusión de qué deben entonces hacer los cristianos cuando están atravesando por alguna circunstancia difícil de su vida. ¿Cómo deben actuar ellos? Y esta enseñanza no solamente es para aquellos que la recibieron en su momento. Esta es una enseñanza que tú y yo necesitamos considerar hoy en nuestros días. Hoy en nuestros días nosotros como cristianos padecemos, pasamos por problemas difíciles, por circunstancias adversas, de cualquier índole de circunstancias pasamos, hermanos, afrontamos. Algunas de ellas en algunas ocasiones son por el hecho de que nos hemos convertido al Señor, hemos abrazado su sacrificio. Sí, padecemos hambre una que otra ocasión, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de salud, perdemos familiares, hermanos, que cuando eso sucede nos agobia, nos enteramos de que un hermano o un familiar tiene una enfermedad terminal y nos preocupa mucho, inclusive aunque no sea enfermedad terminal, el hecho de que nuestros hijos se enfermen, vienen circunstancias adversas a nuestra vida. Y muchas de las ocasiones no sabemos cómo actuar, de tal manera que si no los consideramos la forma de actuar, estas circunstancias pueden afectar nuestra vida espiritual, de tal manera que podemos llegar a desanimarnos y a olvidarnos de Dios en algún momento. Sí, hermanos, aunque no son los mismos padecimientos que a los cuales sufrieron los hermanos en el primer siglo, hoy en día padecemos también nosotros. Y muchas veces, si no aprendemos a cómo salir avantes en este tipo de circunstancias, algunas de ellas nos van a llevar a alejarnos del camino del Señor. El Señor Jesucristo, en la parábola del sembrador, cuando le explica, dice que una vez que nos convertimos al Señor, llegan circunstancias adversas a nuestra vida y se nos presentan tentaciones o pruebas que si no las pasamos, en vez de pasarlas, nos alejan de Dios. Entonces hay circunstancias que sí nos pueden alejar hoy de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, hermanos, hoy en día. Así que el escritor de los Hebreos explica de la siguiente manera, miren, dice el escritor de los Hebreos allí en el capítulo 12, por tanto, esta es a la conclusión de lo que viene diciéndoles. Ahora, este contexto, hermanos, viene desde el capítulo 10. Desde el versículo 32, miren lo que dice. Versículo 32 y siguientes, del capítulo 10. Dice el escritor a los Hebreos, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Fíjense lo que les dice el escritor a los Hebreos, les dice que traigan a su memoria los días anteriores que ya habían experimentado, en los cuales ellos experimentaron ciertas cosas y que en ese momento no los desanimó, sino que supieron salir adelante. Esta es la primera cosa que le dice. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados,
sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Es decir, no solamente ustedes padecieron, también otros hermanos en otro lugar padecían las mismas cosas que ustedes, a la vez que ustedes estaban padeciendo las suyas. Y luego nos dice lo siguiente, en el versículo 34 siguientes: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. Note usted lo que le dice el escritor a los hebreos aquí, y debe ser la motivación para que ellos sigan adelante en su camino. Dice el versículo 34: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde, hermanos? En los cielos. Y luego mire lo que dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande ¿qué? Grande recompensa. Fíjense, no solamente les dice, acuérdense que ustedes tienen algo ya reservado en los cielos, así que no pierdan ese galardón. Sigan adelante, esfuércense, sabiendo que tienen ese grande galardón, porque es necesario, versículo 36, porque es necesaria la paciencia. Escuchen bien lo que está diciendo, porque cuando lleguemos al capítulo 12 se va a recordar algo de esto. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué, hermanos? Obtengáis ¿qué? La promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y luego continúa: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y concluye de la siguiente manera, porque esta no es la conclusión. Versículo 1 del capítulo 11: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. A los hebreos se les recuerda, hermanos, la esperanza que ellos tienen. Esa ya se les ha anunciado con anterioridad, que ellos ya sabían, ya tienen algo reservado en los cielos, un galardón que el mismo Dios les va a otorgar si ellos permanecen en la fe, si no se dejan desanimar, si no se dejan desviar del camino, si se mantienen firmes en ese camino. Ahora, lo interesante es que les dice: a ver, hermanos, ustedes recuerden que ya padecieron en el tiempo pasado. Ya hubo un momento en que ustedes pasaron por circunstancias difíciles. Miren, los llegaron a despojar de sus bienes materiales. Algunos los vituperaron, sufrieron tribulaciones, sufrieron gozosamente el despojo de sus bienes. Se acordaron de los hermanos que estaban presos, los consideraron, buscaron ayudarles. Y es más, en los momentos en que ustedes padecían, no eran los únicos. Había otros hermanos en otro lugar que también padecían las mismas cosas. Y ustedes llegaron a ser igual que ellos. Así que ya padecieron, ya salieron avantes en aquella circunstancia, pues ahora con mayor razón, no se desanimen, sino sigan adelante y no pierdan su objetivo, que es el galardón que les espera en los cielos. La promesa de que el Señor vendrá, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y luego les dice: esta es pues la fe. Es la certeza, tener la certeza, la seguridad de que hay algo que nos espera. Tener la convicción en lo que no se ve. Ellos no habían abrazado el sacrificio de Cristo, el regreso de Cristo. Anhelaban, esperaban el regreso del Señor Jesús. Abrazar el galardón, hermanos, que está preparado en los cielos. Ya se les había hecho la promesa.
Sabían que eso llegaría a cumplirse y el escritor les recuerda, falta poco, tengan paciencia, necesitan la paciencia, porque el que dijo que va a venir, vendrá y no tardará. Y entonces ya les explica, en esto consiste la fe, en sujetarse y aferrarse a ello, aunque todavía no lo tienen, pero tienen la completa seguridad de que lo van a abrazar, va a llegar el momento en que lo van a obtener. Y por si fuera poco, hermano, me recuerda ahora una gran lista de hombres que se mantuvieron en la fe y mantuvieron presente ese galardón en sus vidas. Comienza a explicarles la necesidad e importancia de la fe. De hecho, en el versículo 6 dice, del capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que no tienen por qué ellos perder su fe, no tienen por qué desanimarse. Y si acaso quisieran desanimarse, comienza a recordarles esta lista de estos hombres del Antiguo Testamento que padecieron, que sufrieron, que algunos murieron y es más, llegaron a morir sin abrazar el galardón. Pero tenían una esperanza en que el día llegaría y que iban a recibir su galardón. Dice al final del capítulo 11, fíjese bien, desde el versículo 36, de 37, vamos a leer algunas de ellas. 11:37 dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y luego dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y luego dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué, hermanos? No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor, gracias, para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de ¿qué? De nosotros. Es decir, para que también nosotros abrazáramos el galardón a la vez que ellos. Pero note usted, dice el escritor a los hebreos, todos estos, esta lista que te acabo de mencionar, toda esta lista que acabas tú de escuchar, son hombres que murieron en fe en el Señor, aguardando esa promesa de que el Señor llegaría con ellos un día a sus vidas, que un día volvería y que recibirían ese galardón. Pero dice, todos ellos murieron, caminaron, partieron, sin haber recibido lo prometido, y da la razón por la cual, para que nosotros no fuésemos justificados o perfeccionados al lado de antes que ellos, o que ellos antes que nosotros. Es decir, que todos de manera general abracemos ese galardón. Y luego dice el capítulo 12, versículo 1. Por tanto, entonces, dice el escritor a los hebreos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué hermanos? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dos cosas pide el escritor a los hebreos que hagan. Dos cosas nos enseña a nosotros este pasaje que también debemos hacer. Cuando estemos pasando por circunstancias difíciles a nuestra vida, debemos recordar que no es la primera vez que sufrimos, hermanos. Y si es un padecimiento más por el nombre del Señor, no es el primero que vayamos a padecer. Que recordemos que quizá ya hemos batallado algunas veces anteriores, que ha sido a prueba nuestra fe, puesta a prueba nuestra fe, y que hemos salido avantes, hemos vencido en el nombre del Señor. Que los problemas que han venido a nuestra vida han sido pasajeros
y que hemos enfrentado algunos y que al día de hoy nos mantenemos. Pero si tu desánimo o si en tu vida está por llegar el desánimo, necesitas recordar esto. Hacer estas dos cosas. Recordar que hubo hombres que antes de ti padecieron cosas mayores que las que tú puedes llegar a padecer hoy. Hoy no hay comparación, de verdad, hermanos. No hay comparación para que nosotros podamos decir, padecemos igual que nuestros hermanos. No lo hay, de verdad. Hoy no nos persiguen por ser cristianos. Sí, a lo mejor alguno que otro vecino, en alguno que otro lugar que se consideren aferrados a su fe, a su religión que tienen, que les han inculcado, que les heredaron, según ellos dicen, pues no basta que nos apedreen o a lo mejor nos vayan a cerrar la puerta en nuestras narices, pero de ahí no pasa. A lo mejor nos van a llegar a amenazar, ¿verdad? De que podemos llegar a morir, pero al final de todo, tenemos una grande nube de testigos que sufrieron más, pero que conservaron su fe, se mantuvieron aguardando la esperanza. Y el escritor de los Hebreos quiere dos cosas. Primero de ello, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, hagamos a un lado, hermanos, no caigamos en el pecado. Hagamos a un lado esas preocupaciones. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, por nada estéis afanosos. Ustedes no estén afanados por lo que va a venir, sino que más bien haz de conocer al Señor tus necesidades y Él va a ver por ti. En Filipenses el apóstol Pablo dice que no debes estar afanoso, sino que debes conocer tus necesidades delante de Dios. En ruego y acción, en oraciones, con ruegos y acción de gracias. Pero no debes tú afanarte ahí si hay algo que te está atormentando y estás enseñando. Pon en las manos de Dios, dice el apóstol Pedro, que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero ponlos, hazlos a un lado. Deja de estarte atormentando, viendo si no puedes con ello la situación. Ponlo en las manos de Dios y entonces actúa. Pero también debes hacer a un lado el pecado. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado va a estar constantemente, hermanos, acechando nuestra vida. El pecado cada día va a estar presente para que nosotros podamos caer en él. Pero necesitamos alejarnos, dejarlo de lado, dice el escritor a los Hebreos. Y luego nos dice lo siguiente. Y corramos la carrera que tenemos por delante. Y luego nos dice dos complementos que nos enseña cómo es que debemos nosotros correr esta carrera. Y aquí es donde llegamos al punto al que quiero llegar también. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es la primera razón que nos da, o el primer complemento. ¿Con qué debemos correr la carrera? ¿Cómo? Correrla con paciencia. Necesitamos tener paciencia, así como les dijo en el capítulo 10, pero sean pacientes, aguarden, va a llegar su galardón, lo van a abrazar, ya hay algo reservado para ustedes en los cielos, pero es necesaria la paciencia para que ustedes puedan soportar estas circunstancias por las cuales están atravesando. No se desesperen, tengan paciencia y la seguridad de que Dios cumplirá lo que ha prometido. Es necesaria, hermanos, la paciencia en nuestras vidas. Desafortunadamente y tristemente, en algunas ocasiones hemos escuchado cristianos que están en medio de una situación fuerte y Dios, ¿dónde estás tú? Cuando más te necesito, Señor, ¿por qué a mí? Y comienzan a renegar, cuando en vez de ponerse a reflexionar acerca de lo que está sucediendo, ¿por qué lo están padeciendo? ¿Qué es lo que quiere Dios mostrarles en esa circunstancia? Se ponen a renegar de Dios y lo último que hacen es tener paciencia. Y dice el escritor a los Hebreos, corramos con paciencia. La paciencia necesita persistencia también, hermanos. Y luego nos dice la otra manera también, el otro complemento, cómo debemos correr nuestra carrera. Versículo 2. Corramos la carrera que tenemos por delante, ¿cómo, hermanos? Puestos los ojos
¿En quién? En Jesús. Y nos explican, Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Este pasaje, hermanos, está hermoso. Estas palabras son preciosas. Y esas palabras, si en verdad las entendiéramos, no habría ninguna cosa, hermanos, cualquiera que sea, cualquier circunstancia difícil que venga a nuestra vida, no nos podría separar de Dios. Si entendiéramos esta frase que acaba de decir el escritor a los Hebreos, debería ser algo que nos fortalecería siempre, hermanos, en toda nuestra vida y que debiéramos tener presente. El escritor a los Hebreos está diciendo que Jesús es el originador de nuestra fe, es en quien se origina nuestra confianza, en quien está depositada, hermano, nuestra convicción, es de quien dependemos nosotros. Si nosotros hemos abrazado el sacrificio de Cristo, es porque caminamos y tenemos la completa seguridad en Él. Él es el iniciador de nuestra fe, pero no solamente es el iniciador, es quien va a consumar nuestra fe. En otras palabras, es el que nos sustenta, hermanos, nuestra fe. Y es lo que debiera bastar a nosotros para conservarnos y hacer a un lado todo tipo de problemas que vengan a nuestra vida, hermanos. Que viene cualquier circunstancia, sacudírmela y yo no sigo adelante en el camino del Señor. Porque yo tengo mis ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de mi fe. Pero desafortunadamente, hermanos, los problemas que vienen a nuestra vida y nos hacen desanimarnos y a veces alejarnos de las cosas de Dios es porque hemos cambiado la vista. Esa es la razón, hermanos. No hay otra cosa. Si nosotros o si alguien se desanima, si alguien dice que se siente desanimado, si alguien dice que se siente desesperado y que ya no le nace estar en la iglesia, que ya no le interesa, ya no le nace leer la Biblia, ya no se siente bien y no le nace orar, es porque está perdiendo o cambiando los ojos de su objetivo. Está quitando los ojos de Jesús. Y déjeme decir por qué. El escritor a los Hebreos nos lo indica más adelante. Ustedes deben poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pero nos lo pone como ejemplo, fíjese bien. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué, hermanos? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, a la diestra del trono de Dios. A Jesús no le importó su sufrimiento, hermanos. ¿Cuántos han visto la película Steven Seagal? Creo que es el autor, el que la hizo, ¿cómo se llama? Mel Gibson, ¿verdad? Steven Seagal. Es que se parecen. En el nombre. Mel Gibson, ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo. Es un poco exagerada, hermanos, pero es algo similar a los padecimientos de Jesús. Como con el látigo que le dieron, había ciertos tipos de látigos. Les ponían entre las cuerdas que tenían de cuero piedras, artefactos para que rascaran, hermanos, se arrancaran pedazos de la piel. Jesús sufrió latigazos tremendos. Lea los evangelios, dése cuenta del sufrimiento del Señor Jesús. Le vendaron los ojos en una ocasión cuando lo estaban golpeando, le daban de cachetadas y le decían: profetízanos, ¿quién te golpeó? Le lanzaban de escupitajos, le pusieron una corona de espinas y le dijeron: aquí está tu corona, rey de los judíos.
Pero no solamente después de sufrir eso, hermanos, esos padecimientos, esas burlas, esos dolores físicos, llevó el madero que finalmente sirvió para su crucifixión. Y al final murió. Pero con todo ello, dice el escritor a los hebreos que no le importó. Gozoso, feliz, sufrió la cruz por ti y por mí. Menospreció ese dolor, no le importó. No le importó nada, hermanos, porque Él tenía un objetivo, morir por nosotros. A Él le importaba ganarnos a nosotros, morir por nuestros pecados. Dice el escritor a los hebreos, menospreciando lo propio, y se sentó ahora a la diestra de Dios. Él sufrió, hermanos, más de lo que tú y yo podemos llegar a sufrir a lo mejor hoy. En años pasados, algunos de los hermanos llegaron a perseguirlos y algunos llegaron a morir por predicar el evangelio en ciertos lugares, hermanos. Pero hoy estamos en unos tiempos en que es un poco difícil que eso suceda. Pero aún así Jesús murió, Jesús sufrió más de lo que tú y yo podemos llegar a sufrir. Nuestros hermanos en el primer siglo sufrieron más de lo que tú y yo podemos llegar a sufrir. Cualquier cosita hace que los hermanos entren en mensaje y se olvidan. No les interesa la cruz de Cristo, no les interesa el sacrificio de Cristo. Se fijan más en el hermano me torció mi boca, el hermano ya me habló mal, está enojado con su esposo, está enojado con su esposa, tienen hijos rebeldes, tienen problemas con ellos, dicen que no quieren ser hipócritas y mejor dejan de venir. Total, y muchas cosas, hermanos, pero desvían su mirada del Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador de su fe, quien es el que murió por ellos. Y el escritor a los hebreos nos dice, para que ustedes puedan correr esta carrera y ganarla, necesitan ustedes despojarse de ese peso y del pecado que los asedia y correr con paciencia esa carrera y correrla puesta en los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Este que sufrió. Y por si no lo crees, dice el versículo 3, considerad, fíjese bien, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta que, hermanos, hasta desmayar. De verdad, hermanos, a veces no entiendo yo cómo es que hay muchos hermanos que fácilmente se desaniman. Un problemita en su casa, un problemita en su vida, ya. Oh, estoy desanimado, hermanos, es que pues no me ha ido bien, hermano. Me quedé sin trabajo y ¿por qué no ha ido, hermano? ¿Te podemos ayudar con los camiones? Pues es que no me ha ido bien, hermano. No, yo no voy, son puros hipócritas ahí, pues si uno también no se porta bien, ¿para qué va? Haz camino al infierno, hermano. Si te alejas de Dios, no hay otra. Pero se desaniman porque cambian su mirada, porque no actúan como deben actuar. No son los problemas los que desaniman, hermanos. Es el cambiar la mirada, el cambiar nuestros ojos, quitarlos de Jesús y ponerlos en los hermanos. No estoy justificando que si hay hermanos que se están portando mal, no debemos llamarles la atención. No debemos exhortarlos a que cambien su manera de vivir. No estoy diciendo eso. Pero dejar de ver a Jesús mientras que corremos esta carrera hace que caigamos en desánimo fácilmente. ¿En dónde estás poniendo tu mirada? ¿En dónde están puestos tus ojos? Dijo el apóstol Pablo en la carta a Colosenses,
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Dios, donde está Cristo. Y entonces comenzar a vivir la vida que Dios quiere, que Dios nos ofrece. Jesús es el gran autor y consumador de nuestra fe. Nos ha dado la promesa de mantenernos firmes, hermanos, mientras que no cambiemos nuestra mirada. Si hay desánimo en tu vida, considera, has cambiado tu vista, has cambiado tu mirada de rumbo. Estás poniendo tu mirada en las cosas terrenales, en tus hermanos que tienen fallas todavía, o en otra cosa menos en Cristo. Necesitamos conservarnos y mantenernos en la carrera y no desanimarnos. Y si no queremos que eso suceda, que nos desanimemos, necesitamos entender que necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. Caminemos la carrera, hermanos, despojándonos cada día de las circunstancias que vienen a nuestra vida y alejándonos del pecado, pero también corriendo la carrera que llevamos, puestos los ojos en Jesús, el cual es el autor y consumador de nuestra fe. Un día la fe ya no será necesaria, porque volverá el Señor Jesucristo. Le abrazaremos, hermanos, y obtendremos ese galardón que nos tiene ya prometido. Pero mientras que ese día llegue, hermanos, necesitamos correr con paciencia este camino que hemos elegido. No es un camino fácil, pero si tenemos los ojos puestos en Jesús, todo lo que venga a nuestra vida no nos detendrá. Caminaremos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Oremos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, te doy gracias, Señor, por esa oportunidad que nos has dado de poder estar hoy reflexionando en tu palabra. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú sabes quiénes están desanimados, si es que hay desánimo en sus vidas. Tú sabes, Señor, quiénes están mal delante de ti, Señor, quienes están a punto quizás de alejarse de ti, Padre. Tú sabes quiénes son. Tú conoces si hay alguien. Si es así, Señor, te pido que este mensaje entre en su corazón, penetre en su pensamiento, en el conocimiento y le haga reflexionar. Que nos demos cuenta que si algo está pasando mal en nuestra vida es porque hemos cambiado nuestra vista, porque nos hemos desviado y hemos vuelto nuestra mirada a alguien más, Señor. Estamos poniéndola en otras cosas más. Ayúdanos, Padre Celestial, a considerarnos delante de ti, Señor, como personas que se esfuerzan por caminar en esta carrera, por correr en esta carrera como tú quieres. Que tenemos nuestros ojos en Jesús, que los pongamos en Él, que consideremos su sufrimiento, que cuando algo venga a nuestra vida, venga a nuestra mente nuestro Señor Jesucristo en sus sufrimientos y entender que nada entonces es comparado a lo que estamos padeciendo a lo que Él padece nosotros. Pero también ayúdanos a depositar nuestra entera confianza en Él, sabiendo, Padre Celestial, que es el autor y consumador de nuestra fe. Es en quien inicia nuestra fe y es con quien terminará nuestra fe. Es el iniciador y consumador de nuestra fe. Gracias, Padre Celestial. Te agradezco y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejamos el lugar a quien está presidiendo.